Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Un nuevo vídeo del canal El Hipotecante. Muchas gracias por estar ahí y por ser cada día más. Hoy vamos a ver un problema que mucha gente habrá visto en los medios de comunicación, que habrá mucha gente también que está preocupada, que son las quiebras de bancos que han empezado en Estados Unidos, después se han propagado a Suiza y quién sabe si podríamos tener algún problema en un banco europeo más cercano o incluso español. Lo primero, un mensaje de cierta tranquilidad. Digo cierta tranquilidad porque la banca es un tipo de negocio que siempre está en peligro. ¿Por qué está en peligro siempre la banca? Porque tiene muchísimos menos depósitos que los créditos y las inversiones que hace. Por tanto, si hay un pánico, si hay un medio, si alguien señala a un banco, por muy estable que sea, puede entrar en problemas. Esa es una primera idea, que es lo que tenemos que saber, que los bancos son un tipo de negocio que de por sí es arriesgado. Pero bueno, para eso tenemos una arquitectura bancaria que hace que esos pánicos cada vez sean menos peligrosos a nivel de banca. Vamos a empezar por Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, que son tres entidades regionales, alguna más importante que otra, porque la primera que os he mencionado, la de Silicon Valley Bank, era pequeña en relación al sistema bancario americano. Es un caso muy curioso porque estamos hablando de un banco que ha captado muchísimos depósitos, es decir, muchísimo dinero de grandes tecnológicas, de grandes empresas de capital riesgo, de muchas startups americanas. Se le dispararon los depósitos, creo recordar que casi por 7 después del COVID. ¿Y cómo puede quebrar una empresa, un banco que le ha entrado dinero a expuertas? ¿Qué es lo que pasó? No es por créditos, no es como en el caso que vimos de Lehman Brothers, donde dieron créditos subprime, hipotecas subprime a gente que no lo pudo devolver. No tiene nada que ver, al revés. Silicon Valley Bank no daba créditos o apenas daba créditos. Lo que hacía era invertir ese dinero y además lo invertía en productos muy seguros, en deuda pública americana. ¿Cómo puede ser entonces que haya tenido que ser intervenido? Es un caso de quiebra, si lo queremos decir así, porque aún no ha quebrado, porque está los depósitos hasta más de $250.000, que es su fondo de garantía, siguen estando protegidos por el gobierno. Pero ¿cómo ha podido llegar a esta situación? Pues simplificando muchísimo, porque tampoco es el objeto de este vídeo, entró mucho dinero, Silicon Valley Bank lo invirtió en deuda pública a largo plazo. Después del COVID todo iba muy bien, pero ahora las tecnológicas, las startups necesitaban crédito, necesitaban dinero, y como necesitaban dinero, lo que hicieron es recuperar parte de su dinero. Salieron depósitos y el banco americano tuvo que vender en el mercado secundario la deuda pública que tenía. Cuando tú vendes bonos que son a 10 años y los vendes antes de su vencimiento, puedes perder dinero. Como los tipos se han disparado por el aumento de tipos de la Reserva Federal, esa deuda pública que han vendido valía mucho menos y han tenido que incurrir en pérdidas importantísimas. Y eso ha llevado al final a un nuevo miedo, porque sus depositantes se dieron cuenta y sacaron más dinero y al final ha tenido que ser intervenida. Resumiendo, un banco que entró dinero a expuertas, que invirtió en productos seguros como era la deuda pública americana, se corre el miedo. Coincide con un momento de subida de tipos astronómica, muy rápida, y quiebra. Algo que vamos a tener que estudiar en los manuales de economía. Después, todos los demás bancos regionales, pues muchos es la misma situación. El banco que está en una situación un poco más débil que los demás, los depositarios sacan su dinero. Eso yo dije, y dijimos muchos profesionales, que no se iba a propagar a Europa, porque no tiene nada que ver un Silicon Valley Bank con un banco, no diré ningún nombre porque después la gente se asusta, no tiene nada que ver un banco americano pequeño sectorial con un banco europeo. Pero ahora alguien me dirá, ¿y Credit Suisse? El banco suizo que ahora ha tenido otra vez que ser, entre comillas, rescatado, que no sabemos si lo va a comprar UBS, si lo va a comprar algún otro banco. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha propagado? Miedo. Básicamente miedo. Credit Suisse es un banco que nada tiene que ver con los bancos americanos. Esa propagación del miedo lo que ha provocado es que es un banco que ya estaba muy cuestionado por otras causas distintas a la de los bancos americanos. Su solvencia ya estaba cuestionada y ahora estamos en una época donde se va a vigilar con lupa todos los bancos. Y por tanto, cualquier banco que esté en una situación de solvencia menor
que la del resto del sector, puede sufrir una crisis de pánico, una venta en bolsa de sus acciones y acabar siendo intervenido. Ahora viene la pregunta que todos os estáis haciendo. ¿Puede pasar con mi banco? Voy a concretar mucho. ¿Puede pasar con mi banco que está en España? Que el no absoluto no existe jamás. El no absoluto de que un banco pueda tener problemas no existe jamás. Hemos visto Banco Madrid intervenido por blanqueo de capitales, hemos visto Banco Popular resuelto por la Junta Europea de Resolución por tener una solvencia que no era la adecuada o por una salida de depósitos súper elevada, por tanto pueden ser intervenidos los bancos. Si vosotros tenéis dinero en un banco, hasta 100.000 euros el Fondo de Garantía de Depósitos lo cubre. Por tanto, si tenéis cuentas o depósitos, tener miedo de que un banco pueda tener problemas es innecesario, porque os lo asegura el Fondo de Garantía de Depósitos. Hay dinero para estos depositarios. Los que tienen que tener precauciones, los que tienen bonos de estos bancos, los que tienen productos de inversión de estos bancos, los que tienen acciones de estos bancos, pero el depositario normal no tiene absolutamente que tener ningún miedo. Es más, ¿va a quebrar algún banco español causado por esta, digamos, propagación indirecta del miedo que viene de Silicon Valley Bank y los otros bancos regionales? Creo que no. Y cuando digo creo es porque no estoy dentro del balance del banco y no tengo toda la información, pero al menos con la información pública que tenemos, los bancos tienen la solvencia suficiente en estos momentos y sobre todo tienen la regulación y la supervisión adecuada. Por tanto, no tenemos a priori que esperar que ningún banco español nos dé problemas en estos momentos. ¿Qué se puede hacer cuando hay miedo? Cuando hay miedo a fallidas de bancos. Primero, no tener más de 100.000 euros en un depósito en el mismo banco. Si vosotros tenéis cuentas o depósitos y tenéis menos de 100.000 euros, tranquilos. Si tenéis más, pues por más seguridad, si queréis, pues repartid entre dos bancos. Segundo, hay productos que están a salvo de cualquier tipo de quiebra, que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión están a salvo de quiebras bancarias. Pues si uno tiene más de 100.000 euros, imaginemos que alguien que nos ve, que lo habrá, tiene 500.000 euros. Podría abrir cuentas en 5 bancos, pero primero ya nos daría una información que es que no tiene mucho conocimiento porque 500.000 euros no los tienes que tener en una cuenta ni en un depósito. ¿Pero qué podría hacer si los quiere tener en liquidez? Pues compra un fondo de inversión monetario del mercado monetario y ya está, y ya están asegurados los dineros, ya están asegurados las inversiones. Por tanto, hay herramientas incluso en momentos de tormenta bancaria. Pero esta, y ya recapitulamos un poquito, esto que viene de Estados Unidos, del Silicon Valley Bank, del Signature Bank, del First Republic Bank, que después se ha propagado a Suiza, es miedo de los depositarios. No tengamos miedo, no creo que estemos en una situación para tener miedo. Tengamos un poco de precaución y sobre todo informémonos en el canal El Hipotecante. Si tenéis alguna duda de un banco particular, de alguna parte de lo que os he dicho, me lo dejáis en preguntas en comentarios y os responderé. Suscribiros, comentar, compartir con vuestros amigos, dale a me gusta, porque es la forma de seguir haciendo vídeos en el canal El Hipotecante. Muchas gracias.